El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del comercio exterior correspondiente al mes de octubre del 2023. A cargo de la presentación estará Guillermo Ortiz, director del Departamento de Estadística del Sector Externo. Seguidamente, el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de comercio exterior correspondiente al mes de octubre del 2023. La presentación está organizada de la siguiente manera. En primer lugar, iniciaremos desarrollando el tópico de las exportaciones totales. Luego analizaremos las importaciones totales para luego continuar con el resultado del saldo de comercio exterior y finalizar con un breve resumen. Al mes de octubre del 2023, las exportaciones totales se han incrementado en 23,6% con respecto a lo acumulado a octubre del año anterior y alcanzaron un valor de 14.438,1 millones de dólares. Este incremento está explicado por el aumento en sus tres componentes. Así, vemos que las exportaciones registradas se incrementaron en 18,1% y alcanzaron los 10.007,2 millones de dólares. Este valor representó el 69,3% de las exportaciones totales. Por su parte, se registraron reexportaciones por valor de 3.553,9 millones, siendo este valor superior en 37,5% a lo registrado a octubre del 2022. Y por último, tenemos a las otras exportaciones que se incrementaron un 40,4% respecto a lo observado el año anterior. En términos interanuales, en octubre las exportaciones totales se incrementaron en 55,7%, como se puede ver en pantalla. Las exportaciones registradas mostraron la mayor incidencia en este aumento, con 31,3 puntos porcentuales y un valor de 1.058,7 millones de dólares. Las reexportaciones, por su parte, incidieron en 20,6 puntos porcentuales, con un valor de 421,7 millones de dólares. Y por último, las otras exportaciones incidieron en 3,8 puntos porcentuales. Como se mencionó anteriormente, las exportaciones registradas presentaron un incremento del 18,1% a octubre de este año. En cuanto a los niveles de procesamiento, los productos primarios presentaron un incremento de 72,8%, alcanzando un valor de 4.308,9 millones de dólares. En cuanto a las manufacturas de origen agropecuario e industrial, las mismas presentaron disminuciones del 5,6% y 2,5% respectivamente. Así también, los combustibles y energía presentaron una reducción del 4,5%, alcanzando los 1.303,8 millones de dólares. En este cuadro se aprecia en mayor detalle los componentes de las exportaciones por niveles de procesamiento, donde en los productos primarios se destacaron el buen desempeño de los granos de soja y el arroz, con incrementos del 159,6 y 48,8% respectivamente. También los restos de semillas oleaginosas y las semillas de sésamo presentaron incrementos. El aporte de este nivel fue de 1.815,2 millones de dólares más que lo registrado a octubre del 2022. En cuanto a las manufacturas de origen agropecuario, como se mencionó, estas presentaron una reducción del 5,6%, debido principalmente a los menores envíos de carne y aceite de soja, pero parcialmente compensado por un incremento del 29,7% en los envíos de harina de soja. El valor exportado alcanzó los 3.145 millones de dólares, 187,5 millones de dólares menos al compararlos a lo acumulado a octubre del año anterior. Por su parte, la reducción en los envíos de las manufacturas de origen industrial se ha debido principalmente a los menores envíos de aluminio y sus manufacturas, e insecticidas, fungicidas y herbicidas. Los registros dan cuenta de un ingreso por valor de 1.249,6 millones de dólares. Por último, tenemos a los combustibles y energía, cuyas ventas externas totalizaron a octubre del 2023 los 1.303,8 millones de dólares, valor en 61,1 millones de dólares por debajo a lo registrado a octubre del 2022 y corresponden a exportaciones de electricidad.
En cuanto a los volúmenes exportados, estos totalizaron a octubre de este año aproximadamente 13.412.000 toneladas, más de 3.600.000 toneladas que lo registrado durante el periodo comprendido entre enero a octubre del año pasado, lo que representó un incremento del 37,1%. Esto se debió principalmente a las mayores exportaciones de granos de soja. Por su parte, las ventas de electricidad en volúmenes se incrementaron en 35,1%. En cuanto a nuestras exportaciones de carne, vemos que los envíos de carne y menudencia bovina alcanzaron los 1.302 millones de dólares, lo que significó una reducción del 18,2%. Los volúmenes exportados también disminuyeron en aproximadamente 9,7%. Así, esta menor reducción en los volúmenes respecto a la reducción en valores denota una reducción en los precios medios. El principal destino lo constituyó Chile, con exportaciones por 538,1 millones de dólares, participando en 41,3% respecto al total de ventas externas. Este socio comercial, al mes de octubre, presentó reducciones en sus compras, tanto en valores como en volúmenes, del 10,6 y 4,4% respectivamente. Taiwán se situó como el segundo destino en importancia, con una reducción del 8,6% en valores, pero con un ligero incremento del 0,1% en los volúmenes exportados. Como se puede apreciar en pantalla, la reducción de los precios medios de la carne y menudencia bovina fue del 9,4%, y los destinos que mejor pagaron fueron Israel, Chile y Brasil, aunque a un menor precio que lo pagado el año anterior. Ahora, en referencia con la exportación de carne bovina, en esta presentación también quisimos destacar la evolución de las exportaciones de este producto en el tiempo, tanto en valores como en volúmenes. Así, en el gráfico de la izquierda se puede observar la tendencia positiva y creciente en los valores exportados durante los últimos 30 años, pasando desde unos montos que ascendían a los 55 millones de dólares en el año 1994 a unos montos récords de 1.824 millones de dólares observados el año anterior. Por su parte, en el gráfico de la derecha vemos que los volúmenes exportados en los últimos años fueron de aproximadamente 10 veces mayores a los registrados hace 30 años. Esto refleja el crecimiento y dinamismo que tuvo este sector en todo este tiempo, el cual también cabe mencionar que continúa mostrando un futuro auspicioso con la reciente apertura del mercado estadounidense. De la misma manera, los destinos a los cuales Paraguay envía su producción cárnica se duplicaron, pasando de 33 países en el 94 a 61 países en el año 2022. En cuanto a la carne porcina, los envíos se encuentran al alza, registrándose ventas por 15,3 millones de dólares, presentando incrementos muy importantes, tanto en valores como en volúmenes. Taiwán ocupa el primer lugar como destino, con el 67,9% de los envíos, seguido por Uruguay. Los precios medios de la carne y menudencia porcina se incrementaron en 32,3% con respecto a lo recibido al mes de octubre del 2022. Los países que mejor pagaron fueron Taiwán, Uruguay y Angola. Los envíos de carne aviar también presentaron incrementos importantes en valores y en volúmenes. Los valores exportados totalizaron 11,9 millones de dólares y los volúmenes crecieron casi en un 60% respecto a lo acumulado a octubre del 2022. Entre los principales destinos tenemos a Irak, Albania y Bahamas. En cuanto a los precios medios de la carne aviar, estos se redujeron levemente en un 2,9%, siendo Kosovo, Bahamas y Albania los países que presentaron mejores valores unitarios. Pasando ahora ya a las exportaciones bajo el régimen de maquila, estas se incrementaron levemente en 0,2% a octubre del 2023, alcanzando envíos por valor de 858,7 millones de dólares. Cabe mencionar que este crecimiento, si bien puede parecer marginal, se estaría dando por sobre un nivel récord de exportaciones bajo este régimen observado en el 2022. Las exportaciones de maquila representaron el 68,7% del total de manufacturas de origen industrial exportadas a octubre del 2023
Y el Brasil se constituyó como el principal destino, con el 55,7% de los envíos bajo este régimen, seguido por Argentina, Países Bajos y Estados Unidos. Entre los principales productos que presentan las mayores incidencias en el incremento tenemos a textiles y sus manufacturas, tapas roscadas de metal común, alcohol etílico desnaturalizado, gelatinas y biodiesel, entre otros. Pasando a analizar los principales destinos de nuestras exportaciones registradas, tenemos a Argentina en primer lugar, con envíos por valor de 3.864,1 millones de dólares y una participación del 38,6% sobre el total. Esto representó un incremento del 125,6% respecto a los valores exportados a este destino al mes de octubre del año pasado. Se destacaron los granos de soja por sobre la electricidad y los hilos y cables, con un valor exportado de 2.841,7 millones de dólares, representando un incremento del 207,7% de los envíos a este destino. Con respecto a Brasil, nuestro segundo socio comercial en importancia, las ventas totalizaron 2.493,1 millones de dólares, participando con el 24,9% en las exportaciones registradas. Los envíos presentan una reducción del 19,4%, donde el principal producto, que es la electricidad, Esta se redujo en 14,7%, explicada principalmente por una reducción en el precio. Por su parte, los envíos de arroz a este destino presentaron un incremento, mientras que lo del maíz se redujeron. Chile ocupa el tercer lugar en importancia, con un 9,1% de participación en las exportaciones registradas en el referido periodo y unos valores que ascendieron a 914,8 millones de dólares, mostrando un aumento del 4,9% respecto a lo registrado el año anterior. Entre los principales productos exportados se encuentran la carne bovina, la harina de soja y el maíz. En cuanto a la cotización internacional, los precios de granos de soja mostraron una reducción con respecto al mes de septiembre, al mes de octubre, del 3% en las bolsas de Chicago y 3,6% en las bolsas de Rosario. En términos interanuales, con respecto a octubre del año anterior, se registraron disminuciones del 7% y 12,2%, respectivamente, en estos mercados. Este comportamiento en los precios internacionales de la soja respondería en el mes de octubre puntualmente a los niveles de cosecha sin precedentes de Brasil y a las mejores expectativas de producción debido a la presencia de lluvias en el sur del continente americano. En cuanto a los precios internacionales del petróleo, la variedad tipo Brent mostró en octubre del 2023 una disminución del 4,2% en comparación al precio registrado en el mes anterior, mientras que en términos interanuales se observó una baja del 5,2%. La cotización promedio del mes de octubre se situó en 88,4 dólares por barril. Esta reducción en los precios de octubre se debió, de acuerdo a los analistas del sector, a una mayor oferta derivada del levantamiento de sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos en el marco de un acuerdo entre ambos países, a un incremento en las reservas estadounidenses debido a su menor demanda estacional y también a una reducción en la demanda china debido a la desaceleración de su actividad manufacturera. Ahora pasaremos al segundo tópico de la presentación, que son las importaciones totales. Así, vemos que a octubre del 2023 las importaciones totales alcanzaron 2.921 millones de dólares, presentando un incremento del 3% con respecto a los valores a octubre del año anterior. Al analizar por sus componentes, vemos que las importaciones registradas participaron con casi el 96% del total, registrando un valor de 12.393,9 millones de dólares, superior en 2,8% a lo registrado a octubre del 2022. Las otras importaciones, por su parte, alcanzaron los 527,1 millones de dólares. En términos interanuales, en octubre las importaciones totales se incrementaron en 22,1%, alcanzando los 1.461 millones de dólares. Las importaciones registradas también crecieron a una tasa similar, totalizando los 1.408,4 millones de dólares.
Al clasificar las importaciones registradas por niveles de procesamiento, se aprecia el incremento en los valores de productos primarios y las manufacturas agropecuarias e industriales, en tanto que los combustibles y lubricantes presentaron reducciones. Las manufacturas de origen industrial presentaron la mayor incidencia en el incremento, con 4,8 puntos porcentuales y con compras externas por valor de 9.777,8 millones de dólares. En cuanto a los productos primarios, los valores importados ascendieron a 235,1 millones de dólares, 13,8% superior a lo registrado al mes de octubre del 2022. Este incremento se explica por las mayores adquisiciones de tabaco sin elaborar, granos de maíz para siembra y animales vivos. Las manufacturas de origen agropecuario se incrementaron en 4,3%, alcanzando los 805,2 millones de dólares, presentando incrementos prácticamente en la totalidad de los rubros que lo componen. Por su parte, el incremento en las manufacturas de origen industrial se debió a mayores compras de máquinas y aparatos eléctricos, donde se encuentran los teléfonos celulares, las notebooks y los televisores. También se incrementaron el resto de las máquinas y aparatos mecánicos, que incluyen los hornos, refrigeradores y congeladores. Y finalmente tenemos también incrementos en vehículos y productos farmacéuticos. En cuanto a los combustibles y lubricantes, estos presentan una reducción del 16,3%, alcanzando los 1.575,7 millones de dólares. Esta reducción se explica principalmente por las menores importaciones de gasoil, nafta y gases, que en valores se redujeron en 11,2, 30,4 y 30,1% respectivamente. Analizando con más detenimiento la evolución de los combustibles, vemos nuevamente que las importaciones de naftas se redujeron en valores en un 30,4%, en tanto que su reducción en volúmenes fue del 14,8%, pasando de 551.000 toneladas adquiridas al mes de octubre del año anterior a 470.000 toneladas. En cuanto a sus valores unitarios, los mismos se redujeron en 18,3%. Por su parte, el gasoil presentó una reducción en el valor y volumen importado del 11,2 y 5,9% respectivamente, y sus precios implícitos se redujeron en 5,7%. En pantalla se aprecia la reducción importante en los volúmenes importados de naftas a octubre del 2023, en tanto que para el gasoil esta reducción fue menor. En contraste, el resto de los combustibles presentaron incrementos al compararlos con el acumulado a octubre del año pasado. En cuanto a la cotización internacional del diésel y la gasolina, estos presentaron un incremento a partir del mes de mayo del 2023 aproximadamente, que son las líneas gris y azul. En tanto que los precios unitarios de nuestras importaciones muestran un gasoil que aumentó en los últimos meses y una nafta con precios relativamente estables, que son las líneas verde y naranja. Y aquí cabe destacar que los precios implícitos generalmente presentan cierto rezago respecto a los precios internacionales. Como ya se mencionó, las importaciones registradas se incrementaron en 2,8%, lo cual se explica por las mayores compras realizadas bajo el régimen de turismo. Las importaciones bajo este régimen registraron un incremento del 39,6% con respecto a lo acumulado a octubre del año pasado, alcanzando los 2.737,3 millones de dólares y participó de aproximadamente el 22% del total de importaciones registradas. En cuanto a los bienes para uso interno, se importó por valor de 9.656,6 millones de dólares, representando una reducción del 4,4% con respecto a lo registrado a octubre del 2022. En el gráfico se aprecia que esta disminución se debe a las menores adquisiciones de bienes intermedios, donde se encuentran las naftas, gases y sustancias químicas. Dentro de las importaciones bajo el régimen de turismo, tanto los bienes de consumo, intermedios y de capital presentaron variaciones positivas al compararlas a lo registrado al mes de octubre del 2022. Como vemos en la tabla, la categoría de bienes de capital, con el 44,2% de participación, registró compras por 2.208 millones de dólares,
48,8% más que lo registrado a octubre del año pasado. Este incremento está explicado principalmente por las mayores importaciones de teléfonos móviles. En cuanto a los bienes para uso interno, los bienes de consumo se incrementaron por mayores adquisiciones de alimentos, bebidas y tabacos, en tanto que el aumento de los bienes de capital fue por mayores compras de aparatos y maquinarias para la agricultura, tractores, topadoras, niveladoras y perforadoras, como así también de cubiertas. A octubre del 2023, China fue el principal país de origen de nuestras importaciones, con un 33,6% de participación, equivalente a 4.164,1 millones de dólares, presentando un aumento del 18% con respecto a lo acumulado a octubre del 2022. Los principales productos importados desde este país fueron los teléfonos móviles, las máquinas para procesar datos y los neumáticos. En segundo orden de importancia aparece Brasil con una participación del 24,5%, alcanzando las importaciones de ese país un monto de 3.030,4 millones de dólares. Esto representó un aumento del 6,3% respecto al mismo periodo del año anterior, y los principales productos importados de este origen fueron abonos minerales, tractores y automóviles para transporte de personas. El tercer origen en importancia fue Estados Unidos, con una participación del 8,2% y con compras por 1.015,3 millones de dólares, un monto inferior en 4,5% al total registrado en el mismo periodo del año anterior. El gasoil fue el principal producto adquirido de este origen, seguido por vacunas para uso humano y los abonos minerales o químicos. En cuanto al saldo del comercio exterior, vemos que el mismo cerró en octubre con un superávit de 137,9 millones de dólares, en tanto que en términos acumulados este saldo presenta un superávit de 1.517,1 millones de dólares, siendo este valor superior en 2.385,5 millones de dólares al déficit registrado a octubre del año anterior. Ya finalizando la presentación, haremos un breve resumen de los resultados. Como hemos visto, las exportaciones totales se han incrementado en 23,6% a octubre del 2023. Las exportaciones registradas presentaron un aumento del 18,1%. Las reexportaciones y las otras exportaciones se incrementaron en 37,5% y 40,4% respectivamente a octubre de este año. El aumento de las exportaciones registradas se explica principalmente por los mayores envíos de granos de soja, arroz y harina de soja, que verificaron una variación positiva del 159,6%, 48,4% y 29,7% respectivamente. Los principales productos que presentaron reducciones en los envíos fueron la carne, con una reducción del 17,1%, maíz, con una reducción del 25,4% y aceite de soja, con una reducción del 12,7%. Los envíos de maquila se incrementaron en 0,2%, impulsado por los nuevos productos, como ya vimos, que son, por ejemplo, tapas roscadas de metal común, alcohol etílico desnaturalizado, gelatinas y biodiesel, entre otros. En cuanto a las importaciones, vimos que estas se incrementaron en 3% a octubre del 2023. Las importaciones para uso interno registraron una reducción del 4,4%, mientras que aquellas bajo el régimen de turismo registraron un incremento del 39,6%. Dentro de las importaciones para uso interno, se destaca la reducción en un 15,4% de los bienes intermedios, dentro de los cuales se encuentra la nafta, con una reducción del 30,4%, y las sustancias químicas, con una reducción del 10,1%. En tanto que los bienes de capital se incrementaron en 5,2%, impulsado por las mayores compras de aparatos y maquinarias para la agricultura, tractores, topadoras, niveladoras y perforadoras, y también las cubiertas. Con esto, el saldo del comercio exterior registró un superávit de 1.517,1 millones de dólares a octubre del 2023.